Lóbulo frontal. Es un sector de la corteza cerebral de los vertebrados. En el lóbulo frontal se encuentra el área de Broca, encargada de la producción lingüística y oral. También se dan los movimientos de los órganos fonoarticulatorios. Aquí se encuentran las emociones, el razonamiento, la personalidad. Se forma lo que eres tú y lo que piensas. Aquí se encuentra la memoria de recuerdos y aquí piensas lo que vas a decir. Partes del lóbulo frontal. La corteza motora es la parte involucrada en los procesos de planificación, ejecución y control de los movimientos. Corteza prefrontal, capacidad para reprimir impulsos y para pensar en ideas abstractas. Y área de Broca, involucrada en la realización de movimientos concretos para articular el habla. En la corteza motora se divide en tres. La corteza motora primaria, que es la M1. Aquí se origina gran parte de los impulsos nerviosos que bajarán por la espina dorsal para activar los músculos. La premotora, la APM, es la encargada de hacer que el aprendizaje de experiencias pasadas influya sobre la técnica de movimiento. Y por último, el área motora suplementaria, que es la AMS, involucrada en la realización de movimientos precisos, ya sea de la utilización de los dedos de las manos de forma coordinada. El lóbulo parietal es una zona de la corteza cerebral que queda ubicada justo por detrás del lóbulo frontal. Ambos lóbulos quedan separados por el llamado surco central. Sin embargo, el lóbulo parietal trabaja conjuntamente con ese y el resto de los lóbulos del cerebro, ya que incluye una gran área de asociación que puede ser vista como una central en la que muchos tipos de información se mezcla para generar una unidad. Aunque el lóbulo parietal se especializa más en ciertas funciones cerebrales que en otras, una de sus características principales es que integra datos provenientes de distintas fuentes. Son muchas y muy variadas las funciones que llevan a cabo las redes de neuronas del lóbulo parietal, pero de modo resumido se puede decir que juega un papel muy importante especialmente en tres clases de procesos. El primero es en la integración y el procesamiento de información sensorial. El segundo es el procesamiento de la información simbólica, en el cual se incluyen los procesos relacionados con el lenguaje y su utilización. Y el tercero es el procesamiento de la información numérica, algo básico para poder contar y realizar operaciones matemáticas. Lóbulo occipital. Esta región del cerebro, situada en la parte trasera del encéfalo, se comunica con el resto del cerebro y tiene una gran importancia en el procesamiento de toda la información visual. Los lóbulos occipitales son el cerebro de procesamiento de nuestro sistema visual de la percepción. Reciben información visual de esta área, desde donde esta información va a otras zonas cerebrales que se especializan en otros temas. El lóbulo occipital es uno de los lóbulos cerebrales más pequeños y ocupa una pequeña porción de la parte trasera del encéfalo. En el cerebelo, el lóbulo temporal y el lóbulo parietal. Además, tal y como ocurre con el resto de los lóbulos, existe tanto el hemisferio cerebral izquierdo como en el derecho, lo cual significa que cada persona tiene dos lóbulos occipitales casi simétricos, que están separados por una estrecha cisura. Se cree que el lóbulo occipital tiene un papel destacado en la aparición de crisis epilépticas, o al menos en la parte de ellas. Se trata de los casos en los que la exposición a flashes frecuentes de luz intensa ocasiona la aparición de un patrón de emisión de señales eléctricas por parte de neuronas del lóbulo occipital, que se extiende por todo el cerebro causando el ataque. El lóbulo temporal. Este se encarga de varias acciones, las cuales serán las siguientes. Una se encarga de la corteza auditiva, transformando señales eléctricas, convirtiéndolas en sonidos. Segunda, la cisura de Silvio no cumple con las mismas funciones al igual que las demás regiones, pero marca la separación entre el lóbulo temporal y parietal. Tercera, también se encarga de la información, de la organización y comprensión del lenguaje. Otra es el área de Wernicke, que aquí se forma la memorización. También nos ayuda con la corteza visual, transformando impulsos nerviosos en imágenes. Una más sería giro angular. Este asocia la información auditiva con la visual. Nos ayuda a leer y a escribir. La siguiente, que es giro supermarginal, este nos ayuda a lo mismo que el giro angular,
pero con la diferencia que este vincula el sentido del oído con el del tacto. La siguiente, la región de asociación con otros lóbulos, conocida como el área prietotemporal occipital, con ayuda de los otros lóbulos nos permite la percepción del espacio, la capacidad de orientar nuestro cuerpo a un sonido y la memoria. Otra, región de asociación con el sistema límbico. Esta zona del lóbulo temporal es una de las más increíbles, pues es la que hace que el lóbulo se vincule con la experimentación de emociones. De algún modo, gran parte de lo que nos hace humanos y permite las relaciones efectivas con otros seres humanos está dentro de esta zona, que no es más que un conjunto de neuronas interconectadas. Y por último está el área temporal media. Esta región del lóbulo temporal está en estrecha relación con otras estructuras del encéfalo y es de vital importancia en todo relacionado con la memoria, tanto a corto como largo plazo. Esta última es una de las zonas del cerebro más vinculadas con el almacenamiento de información procedente de los sentidos, permitiendo así que tengamos acceso a ella y recordemos las cosas que vemos y oímos. Folias cerebelares, cerebelo. El funcionamiento del cerebelo está destinado al equilibrio, a mantenerse en pie, a la coordinación de movimientos y a la realización de tareas físicas como la marcha, correr y moverse adecuadamente en el entorno. Contiene aproximadamente la mitad de las neuronas del cerebro, lo que son células especializadas que transmiten información a través de señales eléctricas. El cerebelo se encarga de coordinar aquellos movimientos voluntarios como el habla, la coordinación, la postura y el equilibrio, lo que resulta en una actividad muscular suave y equilibrada. El cerebro triuno fue propuesta por McLean, donde él explica que está conformado por 3 sistemas de aprendizaje que muestran cómo actúa entre situaciones cotidianas, que son el reptiliano, límbico y neocórtex, que aparecen por la evolución del tiempo. Para McLean, el cerebro reptiliano es donde están los llamados ganglios basales y también zonas del tronco del encéfalo y el cerebelo, responsables del mantenimiento de las funciones necesarias para la supervivencia inmediata. Sus funciones, según la psicología, son la supervivencia, que es el encargado también de llevar a cabo algunas conductas inconscientes e involuntarias, como nuestra respiración, la presión sanguínea, la temperatura, el equilibrio, entre otras. Por ejemplo, si una persona llegase a pellizcarte o a estirar tu cabello, se van a mandar unas señales al tronco encefálico y el tronco va a mandar esas señales al cerebelo. El cerebelo va a saber cómo, cuándo y en qué momento actuar sobre lo que te está pasando. Regulares funciones vitales básicas, pues son la respiración y las funciones cardíacas. Evita el dolor. Se encarga de buscar el placer y todas aquellas sensaciones que le resulten agradables a la persona. El comportamiento territorial es lo que hace que tendamos a defender nuestro hogar, asimismo cuidar de las personas más cercanas a nosotros y nuestras pertenencias. Y necesidad productiva, activa nuestro instinto y motivación sexual que provoca que nos atraigan otras personas. Por si no sabías, el cerebelo es el que ayuda a que tu cuello mantenga una posición firme. El tronco encefálico es una de las partes más importantes del cerebro, ya que contiene el SARA, que significa Sistema Activador Reticular Ascendente. Este tiene control de cosas vitales para la vida humana, como es el de la respiración, el control del aparato cardiovascular y el control parcial del funcionamiento digestivo. Si estas 3 fallan, la vida humana no es posible. El tronco encefálico es el mensajero final y último integrador. Integrar significa recibir,
interpretar y responder. El tronco encefálico, cuando recibe las señales de los diferentes lóbulos y del cerebelo, junta todo, es decir, recibe, interpreta lo que quiere decir cada uno y responde, siendo así el último integrador del cerebro. Un día común, en un jardín de niños se encontraba Carlitos, quien estaba muy atento a su clase de matemáticas. Más adelante, la maestra escribió en el pizarrón 5 más 5 equivale a... y preguntó a los niños, ¿cuál es la respuesta? Carlitos, ansioso por responder, levanta la mano y la maestra, al ver su interés, le da la palabra. A lo que Carlitos contestó 11. La maestra le dice, vuelve a intentarlo, Carlitos. Así que Carlitos se pone de pie y toma un momento para volver a pensar su respuesta. Y tranquilamente responde, 10. ¡Excelente!, grita la maestra. Y Carlitos, muy feliz, se sienta en su lugar después de contestar correctamente. Para que quede más claro lo que acabamos de exponer, quisimos poner esta situación que pasa todos los días. Cuando el alumno está sentado poniendo atención y contestando, dentro del aula, diferentes partes de su cerebro están cumpliendo su función al mismo tiempo. Mientras que Carlitos está sentado escuchando la explicación de la maestra, dentro de su cerebro están ocurriendo distintas cosas. Sus lóbulos frontal y temporal están trabajando juntos al hacer la comprensión auditiva, mientras que el occipital está haciendo su comprensión visual al ver lo que escribió en el pizarrón. Después de hacer este proceso, estos lóbulos le dan la indicación al cerebelo de que ya está listo para levantar la mano, ya que este es el que se encarga de los movimientos motores. Cuando la maestra le pide la palabra a Carlitos, su lóbulo frontal es el que decide qué decir y el temporal decide en qué forma hacerlo. Enseguida, estas señales llegan al tronco encefálico, ya que este es el mensajero final y último integrador. Es el que junta toda la información de los diferentes lóbulos y el cerebelo y da la indicación de que se haga. Cuando Carlitos se da cuenta que está equivocado, su lóbulo parietal empieza a tener sensaciones de frustración. Sin embargo, lo vuelve a intentar, pero esta vez da la señal de pararse. Entonces el cerebelo entra en acción otra vez. Y una vez parado, vuelve a pasar el mismo ciclo con el que contestó anteriormente, pero esta vez contesta de forma correcta.